Bueno, señores, esta mañana en el Matutino 11 contamos con la participación del doctor Fidias Aristi, con una amplia experiencia en el tema relacionado con las drogas, ya que presidió el Consejo Nacional de Drogas, es asesor del Poder Ejecutivo en esa materia y también dentro de su currículum, que es bastante amplio, se destaca que presidió también la Liga Municipal Dominicana. Bienvenido al programa. Buenos días, Jacqueline. Buenos días, don César. Para mí, como siempre, un inmenso placer, un privilegio. Saludo a don Ramón, donde quiera que se encuentre, a su familia. Como decíamos fuera de cámara, ya tenemos que institucionalizar estos primeros días para yo estar con ustedes de cada año. No, yo lo que espero es que cuando usted venga en esa oportunidad, su equipo, el Licey, porque usted me echó piropos a la corbata sí, con sí, el color, el azul, el equipo esté en una excelente posición que le permita también mantener la sonrisa. Así será, así se mantendrá durante todos estos años, usted lo verá. Así es. Bueno, entrando en materia, doctor, la prensa reseña hoy que Estados Unidos deportó 710 dominicanos que cometieron delitos y crímenes por el tema de las drogas y delitos del narcotráfico, que transgredieron las leyes federales y estatales, y algunos de los cuales cumplieron su condena en Estados Unidos, otros no. En su experiencia, estas deportaciones que se hacen cada año, que son muchas, que suman miles en los últimos años de dominicanos que han estado de cerca con el mundo del narcotráfico a alta escala en Estados Unidos, ¿eso ha tenido algún impacto? ¿Han podido ustedes medir o le permite sacar alguna conclusión del accionar de estas personas cuando llegan al país? Sí, desgraciadamente no hay una política definida para el seguimiento de estos casos que son altamente delicados, porque se trata de personas que, sin querer estigmatizarlos, vienen con una experiencia, si se quiere, fuera de lo común en nuestro medio, que la han adquirido a través de luchas muy intensas en aquel medio que es muy difícil y que es un medio en el que cada día va creciendo más el consumo, porque es innegable que la producción de cocaína se ha acrecentado en los últimos años, sobre todo en el principal país productor de esta sustancia, que es Colombia. No obstante los esfuerzos que han hecho los mismos Estados Unidos y la propia Colombia. Y la propia Colombia, sin embargo, la reducción que se produjo del año 2000 a 2012, 2013, se disparó. Se disparó en una cantidad exorbitante. ¿El consumo? La producción y en consecuencia el tráfico se había reducido hasta 2012 o 2013 a unas 48.000, 50.000 hectáreas, y en el 16-17 hemos pasado a tener nada menos que, de acuerdo a los informes de las autoridades colombianas, 188.000 hectáreas, y de acuerdo a las autoridades norteamericanas, alrededor de 200.000 hectáreas de siembra de esta sustancia. Una sustancia que pasa por tres fases: pasa por la producción de la coca, de ahí pasa a la conversión en pasta base y luego al clorhidrato de cocaína. Si usted se pone a ver que cada hectárea produce alrededor de 6 a 7 kilos de cocaína, entonces estamos hablando de alrededor de 1.400 toneladas de cocaína solamente producidas en Colombia. En el caso de Perú estamos hablando de alrededor de 45.000 toneladas. Wow. En el caso de Bolivia estamos hablando de casi 35.000, entre 33 y 35.000 toneladas. Y entonces, cuando usted se pone a ver, la última información que tenemos del caso de Colombia es de la incautación de 273.000 toneladas. 273.000. Sí, toneladas de 273 toneladas
de cocaína de una producción de 1.300 y tanto. Entonces y en América Latina y el Caribe la incautación fue de 45.000. Entonces estamos hablando de que a dónde fue a parar esa enorme cantidad de cocaína. Sí, todavía estamos hablando que sumándolo todo deben haber como 2.000 toneladas, porque lo que queda de Colombia, lo que de Bolivia, de Perú, está por lo menos alrededor de 1.000, que es una situación exorbitante. ¿Cuál es el mercado principal? Los Estados Unidos. Los dominicanos desgraciadamente se han insertado, porque salió un libro recientemente, el año pasado, de Jesús Esquivel, que con un título muy sugerente: cuando la droga entra a Estados Unidos, no camina sola. Es decir, alguien la lleva. Naturalmente nosotros no tenemos noticia de algún chapo norteamericano, lo que lo tenemos de mexicanos y latinoamericanos. ¿Y no será eso una marca de una doble moral americana? Que solamente los latinos son los únicos que se involucran en las drogas. Bueno, es que el imaginario nuestro del traficante norteamericano es de un moreno con tatuaje, con unas argollas, etcétera. Y es real. Pero no es así. No es así, se trata de personas con saco y corbata, muy bien vestidos, con modas de última hora, y quizás residiendo en los mejores lugares de allí. Definitivamente que es así. Pero defínanos eso, doctor. Eso es como usted lo está describiendo, decir, sí, que no es que no es la típica persona sin formación profesional, como usted decía, latinoamericano, muchos tatuajes, extravagantes. Ese es el que las recibe, cuando pasa por la frontera. Ese es el que las recibe y hasta la empaca y hasta la subdistribuye. Ahora, necesariamente hay un gran personaje con esos atributos que acabo de decir, que no son estos latinos deportados, como es el caso de los nuestros, que es quien tiene las grandes riquezas y las grandes conexiones, e inclusive los grandes recursos para el pago a los cárteles de esta sustancia tan nociva como lo es. Estados Unidos, por ejemplo, tuvo ahora recientemente más de 60.000 muertes por intoxicaciones producidas por sustancias. ¿En el año? Sí, en el año. 60.000. 63.000. Wow. Más que todos los que murieron en la guerra de Vietnam, que duró varios años, en un solo año. ¿Y de qué murieron esas personas? Intoxicados sobre todo por una sustancia que es el metanfetamilo, que proviene de China y llega a México. Las últimas investigaciones que proviene de China llega a México. ¿Y qué es? ¿Una pastilla o algo? Es un derivado del opio también. Es un derivado del opio con otra sustancia, y tiene la desgracia que es 50 veces más poderosa que la heroína, que era la más fuerte conocida en el mundo, y no solo 50 veces más poderosa que la heroína, sino que es infinitamente más económica. Es decir, pero más dañina. En consecuencia, es decir, al tú poderla adquirir más fácil, poder adquirir más, porque el narcotráfico violenta todas las leyes, menos las leyes de la oferta y la demanda, esa no se violenta. Inclusive nosotros hemos visto en los últimos meses, recientemente hemos visto grandes incautaciones, inclusive en nuestro país y en todo el Caribe. Eso se debe a que había un freno, porque déjenme explicarles que el 60% de la producción de esa cocaína de Colombia el 60% está en la frontera con Ecuador y Venezuela. Ecuador es un centro de acopio, no es un centro ni de alto consumo ni productor. Los productores son, como ya hemos dicho, Colombia, Perú, Bolivia. Ahora, para llegar al Caribe, llega sobre todo a través de Venezuela. Los conflictos fronterizos
entre Venezuela y Colombia, de las que tenemos todos noticia, ¿verdad? Por los problemas políticos entre estas dos naciones, produjeron a su vez una restricción en el paso de esa sustancia. Esa restricción en el paso de esa sustancia, pues redujo el flujo de ella, un encarecimiento inclusive en los países consumidores, una baja en el flujo de ella, y eso, al mejorarse la situación fronteriza, pues ha ido fluyendo. Estados Unidos, como hemos dicho, es el principal consumidor. Los latinos, entre ellos los dominicanos, porque en Estados Unidos tuvimos de 1890 a 1910 el pico más alto de inmigrantes. Esto hasta en 1970 la cantidad de extranjeros, es decir, de no nacidos en Estados Unidos que vivían allí, era de un 5%. Ahora estamos hablando, en el 2017-2018, estamos hablando de un 14, un 15%. Es decir, estamos hablando de 48 a 50 millones de personas, entre los cuales hay muchos dominicanos, y mexicanos hay 28 millones. Es decir, que eso hace comprensible la posición que a veces a nosotros nos resulta tan hiriente del presidente Donald Trump, pero es que se trata de un flujo muy significativo. Los dominicanos... Un flujo muy significativo de drogas de aquí hacia Estados Unidos. Claro, porque Estados Unidos ahora mismo está recibiendo sobre todo sustancias sintéticas, está recibiendo muchas sustancias sintéticas porque ha habido un reforzamiento de la frontera. Ahora, el reforzamiento de la frontera no ha impedido una serie de artimañas del narcotráfico. El narcotráfico se vale por ejemplo, de naves sumergibles que solamente tienen hacia el espacio, por encima del agua, de menos de un pie a un pie, y de color azul como el agua, es decir, casi muy difícil de detectar. Wow. para las autoridades. Con fibras de vidrio que tienen un costo de alrededor de $1 millón, que lo usan para un solo traslado. Oh, Dios. Para un solo traslado, porque es muy rentable. Son naves en las que caben solo 4 personas en un lugar muy pequeño, porque es para cargamento y son muy difíciles de detectar. El paso en la frontera, no obstante el presidente Trump estar hablando del muro, el paso es a través sobre todo de los túneles. Es a través de túneles que casi a diario son descubiertos, y hasta por catapulta también se envía drogas de México. Es decir, en términos criollos se las ondean al otro lado. El principio de Arquímedes es perfectamente aplicado. Es decir, ¿por qué? Porque es un país de altísimo consumo. Además, la droga que te cuesta en México $10,000 el kilo, tan pronto pasa a Estados Unidos, pasa a 20 a 30 mil dólares, y a veces hasta se cuadruplica. Es decir, es un negocio extraordinario. Bueno, doctor, con su permiso y el de los televidentes, vamos a una pausa y luego regresamos. Continuamos la entrevista con el licenciado Fidias Aristi Payano, hombre de Higüey, liceísta por demás, aquí lo ha expresado. Licenciado, mucha gente se queja también de que en el país, y ya trayéndolo el asunto del problema de drogas a República Dominicana, de que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas hacen acusaciones o acusan personas, involucran personas totalmente inocentes, y hay mucho temor de que le siembren drogas a ellos.
¿Eso ha mejorado, ha insistido, eso ha continuado o verdaderamente sigue siendo todavía un grave problema? Bueno, eso hay que verlo con extremo cuidado, porque es una fórmula que también utiliza el narcotráfico para desmeritar y destruir la lucha contra este flagelo. El descrédito de las autoridades. Esto no quiere decir que haya excepciones. En términos generales, nuestras autoridades son sanas, están comprometidas. Eso no quiere decir que, bueno, vimos ayer, antes de ayer, informes de la institución más respetable y con fines más elevados, que es la Iglesia Católica, y vimos que hay ovejas descarriadas, inclusive que lo han sido durante muchos años. Lo propio ocurre, no debemos olvidar que también nuestros soldados que integran la interdicción, la persecución, provienen del mismo ambiente de nosotros, los civiles, y tienen carencias significativas, y muchas veces no solo ellos, sino sobre autoridades superiores, judiciales, administrativas, políticas, están permeadas aquí y en todos los países donde el narcotráfico llega, se encarga de penetrar, y porque entre los costos del tráfico de esta sustancia está naturalmente el riesgo, y está naturalmente la posibilidad de ser apresado, y una de las cosas que ellos tienen que garantizar es la impunidad. Pero en términos generales, nuestras autoridades, salvo ovejas descarriadas como existen en cualquier otra institución, están seriamente comprometidas. Muchas veces esas acusaciones tienen validez, es cierto, pero la ciudadanía debe verlo con extremo cuidado, porque es una fórmula generalmente utilizada por el narcotráfico para desacreditar y desmeritar a nuestras autoridades. El consumidor en nuestro medio, por razones económicas, suele ser distribuidor. Suele de lo que distribuye tomar algo para su consumo. Y entonces usted, ¿cómo lo va a someter? ¿Como consumidor o lo va a someter como distribuidor? Si lo Porque el consumo está penalizado aquí. Sí, claro, está penalizado. Es decir, que si encuentran a una persona, una autoridad que encuentra a alguien consumiendo drogas, ¿qué pasa? Está en la obligación esa autoridad de someterlo a la acción de la justicia. Ese sometimiento a la acción de la justicia en nuestra legislación, sin embargo, prevé que si es un consumidor que no ha producido daños a terceros, que no ha producido daños mayores, sea susceptible de un proceso de rehabilitación. Pero retomando el tema de los deportados. De los deportados, al que hablaba Jacqueline, y que cada año aumenta significativamente, el Estado Dominicano tiene que producir una política que le permita a estos señores su reinserción en la sociedad dominicana, porque esas personas generalmente se fueron del país por apremios económicos. En Estados Unidos se dedicaron a estas actividades porque indiscutiblemente que el dominicano tiene muchas habilidades, significativas habilidades, pero además que proviene de un país que es un puente innegable de esta sustancia, es decir, puede haber tenido ya experiencia aquí en nuestro país, o cuando llega a aquel país se encuentra con un primo, con un amigo, con un tío que está en esos menesteres, y entonces incurren en estos delitos. Doctor, dos preguntas. Primero, si existen evidencias de que en la República Dominicana hay consumo de esas drogas sintéticas tan dañinas como la que usted mencionaba, que han ocasionado en Estados Unidos en el año pasado 63,000 muertes, 63,000 pérdidas de vida. Esa es una pregunta. Y la otra es el hecho de que incluso instituciones que luchan para la rehabilitación de adictos y orientación
han pedido la legalización de drogas como la marihuana en la República Dominicana. Sí, yo he sido, y lo reitero, opuesto, constantemente opuesto a la legalización. La legalización para mí es un indicativo de que no es mala, y las drogas, incluyendo la marihuana y todas las demás, son terriblemente dañinas. En el caso de la marihuana está comprobado, es la droga de la adolescencia, es la droga generalmente entre los 12 y los 19 años. Los estudios que se han hecho han determinado que el que a los 21 años no ha consumido droga, muy difícilmente, solo en una proporción muy mínima de un 6 o 7%, es que puede pasar a consumidor. Es decir, ese proceso de la adolescencia que suele incursionarse a través de marihuana, pero se pasa a cocaína, de cocaína se pasa a esas otras sustancias todavía más nocivas. Si nosotros estamos legalizando la marihuana, estamos diciendo que... Pero pareciera que está ganando la batalla, porque cada día más países la están permitiendo no solamente para uso terapéutico, sino en algunos casos para usos recreativos. Bueno, pero precisamente los estados de Estados Unidos que han incurrido en esta falla son los que han tenido mayores pérdidas de eso. De vidas. De vidas y sobre todo de accidentes automovilísticos como consecuencia de esas ingestas, la alteración que no se computan como muerte. La presencia en los centros de emergencia de los hospitales, de las clínicas, es decir, el costo que eso ha tenido en términos económicos. En el caso de Uruguay, que es un país que tiene más reses, más vacas que personas, tiene alrededor de 5 o 6 millones de vacas y tiene 3 millones de personas. En el caso de Uruguay, que es una sociedad también que difiere mucho, no solo de todos los latinos, sino de la propia Sudamérica, ha generado más violencia el uso, la legalización de la marihuana, la permisibilidad de sustancias para uso personal ha desembocado en luchas por toma de puestos. Es decir, la experiencia que se ha tenido tampoco es positiva. Yo creo que lo que está haciendo el presidente Duque en Colombia, de 5 puntos, entre los cuales el primero es la prevención, porque hablábamos fuera de cámara y aprovecho para agradecer a don César que hagamos la aclaración. Cuando hablamos de hectáreas estamos hablando de 16 tareas, como nosotros llamamos en República Dominicana. Cada tarea entre nosotros tiene 1.628 metros. 6.629 metros cuadrados, 629. 629 metros cuadrados, exactamente. Entonces, en el caso de Colombia también debemos señalar lo siguiente: ese aumento se ha producido porque había irrigación con glifosato, que es una sustancia que por vía aérea se rociaba sobre esos cultivos, pero la Corte Constitucional de Colombia en el 2015 estableció que tenía muchas posibilidades de producir enfermedades cancerógenas, el glifosato. Y entonces ahora Estados Unidos está tratando de que vuelva a incursionarse en ese sentido. Sin embargo, el presidente Duque quiere evitar por esas razones que también son poderosas, y le ha dado mucha prioridad a la prevención. En República Dominicana yo insisto en que es preferible fortalecer la prevención, fortalecer la educación, fortalecer la familia en aras de que la prevención sea el instrumento. Droga se ha usado siempre, se va a utilizar siempre, pero lo que debemos evitar es que sea en los términos epidémicos en que ha llegado. El presidente Trump ha declarado una epidemia de opioides. Y las metanfetaminas, que usted mencionaba. Las drogas sintéticas. Esas drogas sintéticas, ¿verdad? Que no son tan nuevas,
Porque no. Inclusive los kamikazes japoneses era con esa droga que actuaban. En República Dominicana eso ha tenido auge porque usted mencionaba de que se producía con elementos básicos chinos y para introducirlo en Estados Unidos. En República Dominicana, ¿cuál es la situación de las metanfetaminas? Sí, ha habido presencia, indiscutiblemente que ha habido presencia cuando se trata de tránsito de estas sustancias desde Centroamérica. Las investigaciones llevan a que su procedencia fundamental es China. Ahora bien, al ser un derivado del opio, tenemos naturalmente que pensar también en Afganistán. Sí. Claro, de las drogas de la cocaína que se produce en América Latina, es para mí uno de los elementos más llamativos es que una gran parte tiene como a nivel de incautación, porque lo que nos permite medir es la incautación. El área de sembradío y la incautación, eso es lo que nos permite hacer las mediciones. Argelia es un punto estratégico, pero sobre todo también Bruselas. Para entrar a la Unión Europea ha sido Bruselas, y de las 45 toneladas, 33 han sido incautadas en Bruselas. Naturalmente el gran mercado sigue siendo Estados Unidos. El problema de las drogas sigue siendo un problema muy complejo, es un problema de salud, como bien lo propugnan los que simpatizan por la legalización. Ciertamente es un problema de salud. El asunto es que no es solo un problema de salud, es un problema también de seguridad nacional, es un problema que tiene connotaciones económicas significativas, porque distorsiona también la economía, afecta sensiblemente el orden familiar, el orden educativo. Si volvemos otra vez al asunto de los deportados, nosotros podemos preguntarnos ¿qué estamos haciendo con los deportados? ¿A qué puede dedicarse un deportado? Un deportado va a su casa, usted pone un anuncio o algo, usted necesita a quien le conduzca el vehículo y le dice que sabe conducir y es un buen conductor, pero cuando le dice que es deportado, es muy difícil que usted lo tome. Estamos hablando de manera muy clara y muy llana. Entonces, ¿a qué se va a dedicar esa persona? Generalmente joven, generalmente acostumbrado a tener un Lexus, un BMW, a ingerir sustancias alcohólicas de alto costo, a tener una vida de levantarse a las 3 de la tarde, etcétera, y ya pesa en su casa, ya pesa, viene donde la mamá, viene donde la tía, a veces no tiene dónde ir, y entonces tiene que dedicarse a actividades generalmente que pueden ser delictivas. Eso es lo penoso. Yo creo que se requiere que tengamos una política, ya que este es un problema que puede inclusive tener mucha vinculación con los asuntos de sicariatos, porque son personas, algunos de ellos, altamente entrenados. Bueno, el mensaje a modo de conclusión, doctor Aristi, es que usted hace énfasis en el tema de la prevención. Así es. Y ese es un gran reto que tenemos como país y como familia. Y el gobierno dominicano está haciendo un gran esfuerzo en ese sentido. El Consejo Nacional de Drogas, la Dirección Nacional de Control de Drogas, los centros de tratamiento también. Bueno, muchísimas gracias, doctor Fidias Aristi. Le deseamos que tenga un excelente año. Así junto será. A su familia, Dios mediante. Y vamos a la rectita final de Telematutino 11.